Amigos del Club de Casuales, pues bueno, hoy vamos a hablar de otro de esos temas que nos encanta polemizar, que todo mundo tiene una opinión, que nadie tiene la respuesta ideal, pero que todos tenemos un argumento a favor o en contra de algún peleador. ¿De qué estamos hablando? Del trash talk. Entonces, antes de empezar a entrar en detalles de peleadores, primero, como siempre, la bienvenida acá a mi colega Eric Alexander. Gracias por la invitación. Y hermano, dime, ¿qué es tu opinión general del trash talk? ¿Se necesita? Sí se necesita. Y puede sonar contraproducente porque yo sé que no soy una persona que promueva constantemente que sea necesario, pero también hay que entender que hay una diferencia del deporte aficionado al deporte profesional. Claro. Y la diferencia es el entretenimiento. Cuando ya tú te conviertes en un profesional, lo que lo distingue es justamente eso, es un nivel posiblemente más alto, pero es entretenimiento mezclado con la parte deportiva. Y aunque es posible vender combates, hablando específicamente del mundo de peleas, es posible vender combates sin necesidad del trash talk, vamos a tratar de pensar en los combates más grandes de la historia y cuántos no lo han tenido. Y ahí te vas a dar cuenta que hay una gama que sí se separa, donde el trash talk es prevalente, o sea, es una parte esencial del combate. Ahora, lo interesante es cuánto tú lo puedes llevar, cuán allá puedes pisar, dónde está la línea y cuántas veces te puedes pasar de la línea hasta que alguien diga, no, y esto es una locura. Claro, y ese es el punto que queremos tocar particularmente en este episodio, porque bueno, en meses recientes hemos tenido a peleadores que se han hecho virales, que han ganado más popularidad por hacer trash talk y por quejarse del trash talk también, ¿no? Entonces creo que con eso ya dejé claro de quiénes estoy hablando, pero por si las dudas, particularmente nos vamos a centrar en 3 peleadores, que son Sean Strickland, Ian Garry y Colby Covington. Vamos a tratar de encontrar una línea entre qué sí, qué no, y que sea independiente de cuál es nuestra opinión del peleador, ¿no? Que creo que eso siempre es bien difícil dejarlo afuera cuando uno se mete a debatir. Correcto. Porque si a mí me cae bien Colby Covington, pues a lo mejor justifico ciertas cosas. Pero ¿A ti te si cae bien lo Colby detesto, Covington? no, claro que no. Pero ese, yo sé que hay mucha gente que quizás vea el episodio, claro, que son fans a muerte de Colby y que respaldan cada uno de los disparates que ha salido de este personaje, porque para mí Colby es un personaje. Totalmente. Pero que no creo que puedan haber estado de acuerdo cuando el tipo se burla del fallecimiento del padre de Leon Edwards, ¿no? No, brother, eso fue fuerte. Eso fue fuerte y es uno de los clips que más visibilidad ha tenido en mis canales y fue porque lo saqué de inmediato. Y lo saqué justamente porque no podía creer que un peleador cayera tan bajo, honestamente. Yo creo que hay líneas y hay líneas que se han establecido bien altas por peleadores, digamos Muhammad Ali. Muhammad Ali era muy conocido. Yo siempre he pensado que el mundo de las artes marciales mixtas sí tiene un toque, ¿no? Del mundo de la lucha libre. Y es un toque que le hace Más falta. ahora. Claro, mucho más ahora que verdaderamente están interconectados la UFC y la WWE, pero siempre esos personajes suelen ser relevantes. Cuando tú eres relevante dentro del deporte, ganas más dinero. Cuando ganas más dinero, te conviertes en una superestrella. Entonces, volvemos. Por eso no puedo decir que no es necesario. Ahora, hay límites. ¿Cuál es la necesidad de para vender el combate o meterte en la cabeza de tu oponente, traer el hecho de que su papá fue asesinado, que su papá está en el infierno y que vas a bajar y que lo vas a mandar a un sal? Innecesario. Claro. Innecesario. Entonces ahí es donde comenzamos a decir, hay límites, ¿no? Hay trash talk que es muy entretenido, que nos parece jocoso y gracioso. Yo recuerdo Conor Nate, el propio Dominic Cruz y Cody Garbrandt, fue intenso, pero era algo más entre ellos, ¿no? Mientras sea entre el peleador y el otro peleador, honestamente, para mí los límites sí son altos. La familia debería quedar fuera. La familia no debería ser partícipe porque no deberían pagar los platos rotos que de otras personas. Claro, y que no tienen nada que ver con el ámbito de las peleas, ¿no? Ahí tocabas un punto que además me parece bien interesante en el caso de Colby Covington, porque no creo que sea algo que lo haya hecho vender más pay-per-views. No creo que el personaje de Colby Covington haya generado más ingresos para UFC por ventas de pay-per-view. Quizás por boletaje sí, quizás en merch también, clics en redes sociales, pero no me parece que el personaje de Colby haya logrado volverse un éxito de ventas, como si lo era el caso de Conor McGregor, ¿no? O como si lo es incluso, no lo sé, hay un par de peleadores que no necesitan caer en ese nivel de trash talk,
pero que también tienen ese ingenio, que también tienen esa chispa, esa espontaneidad natural para poderse burlar del oponente y cacharlo fuera de la base. Correcto. Y hacerlo enojar sin tener que caer en temas personales, ¿no? Yo creo que tú, y hago lo mismo que tú hiciste, tú acabas de traer un punto interesante. Ser popular y ser una estrella pago por ver son dos cosas muy diferentes. Claro. Colby Covington pasó de ser desconocido a ser popular, pero no trascendió a vender. El interés no era suficiente para que la gente pusiera su dinero para verlo competir, sea para perder o ganar. Y eso es bien importante que hagamos la salvedad, ¿no? La UFC está llena de estrellas populares, pero estrellas de pago por ver son muy pocas, ¿no? Claro. Porque ya tiene que haber un nivel de fanatismo muy alto para que el seguidor esté dispuesto a pagar constantemente para verte competir. Floyd Mayweather es un ejemplo grande de cómo puedes utilizar el odio a tu favor y convertirte en una superestrella, porque yo me atrevería a decir que el 80% que pagaba para ver a Floyd Mayweather, claro, quieres que pierda, era con la esperanza de verlo perder en esa ocasión. Colby nunca llegó a ser tan relevante como que para la gente dijera, ¿sabes qué? Voy a pagar porque te quiero ver perder. Es como que no me caes bien, pero tampoco vales $80, ¿no? Que es lo que cuesta un pago por ver en Estados Unidos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí logró convertirse relevante, darle un segundo aire a su carrera y llegar a alturas que sin hacerlo no lo hubiera hecho, y es la realidad. Claro. ¿Pero a qué costo? Sí, exacto, y totalmente. O sea, hay casos, podríamos mencionar también, como decíamos al principio, a Ian Gary. O sea, es un tipo que invicto, que sin lugar a dudas tiene habilidades, que creo que la personalidad que ya manejaba muy similar a Conor McGregor, que es entendible porque pues seguramente fue su ídolo, porque son compatriotas, pero que de repente cruza una línea totalmente innecesaria para vender una pelea no tan relevante contra Jeff Neal. No estoy hablando de ahora que se acaban de enfrentar, sino cuando originalmente los programan, y que sale con la playera, con el mugshot, con la foto del arresto de Jeff Neal, sí, en algo que me parece que no se necesitaba para una pelea que no era relevante, y que lo único que hace es que empieces a generar energía negativa, y que después del paso del tiempo hemos visto que Ian Gary resultó ser frágil en ese sentido, porque es: yo hablo de todos, critico a todos, me burlo de todos, pero conmigo no te metas porque le quito los comentarios a mis redes sociales, me desaparezco, me quejo, y entonces es, hermano, ¿qué estamos haciendo, no? Yo creo que hay un margen, ¿no? Yo creo que hay un margen, y a veces tenemos que ser justos con estos peleadores. A veces llegan muy jóvenes, a veces llegan bastante inmaduros a este ojo público y esta plataforma enorme que es la UFC, y tal vez tratan cosas que no funcionan y después se arrepienten. Yo creo que posiblemente ese es el caso de Ian Gary. Recientemente lo vimos hablar previo a su combate con Jeff Neal, y fue un tono muy diferente al que estábamos viendo en un punto dado, ¿no? Y yo creo que fue lo que tú dices. Comenzó, llegó, rompió la puerta y estaba bien emocionado, y cuando comenzó a recibir lo que estaba enviando, se dio cuenta que no era lo que él aspiraba, ¿no? Y ha optado por una personalidad recientemente mucho más humana. Una persona que habla, que dice que contrató al ex esposo de su esposa actual para que pudiese estar cerca de sus hijos, ¿no? Entonces cuando tú lo contemplas, dices, coño, es una movida, un buen tipo, algo muy maduro. Pero a mí no se me olvida que salió con la foto de Jeff Neal y fue algo sumamente innecesario, porque no había claridad totalmente en ese caso. Claro. No había certeza de si Jeff Neal era culpable realmente o no. Entonces, claro, volvemos a los límites, ¿no? Yo, aunque no me guste, me parezca de mal gusto, fue a Jeff Neal que atacó. Fue al peleador. Entonces, sigue, en mi opinión, estando dentro de un margen tolerable. Volvemos. Sí, ya estás sobre la línea, pero ok. Es de mal gusto. Algo que te puso en esa situación. Exacto. Y yo estoy hablando estoy de ti. Capitalizando de un error tuyo. Claro. Es de mal gusto, pero sigue siendo Jeff Neal. Entonces, porque tenemos que ser sinceros, tenemos que encontrar un margen. Tenemos que encontrar un margen, porque esto va a pasar. No podemos erradicar el trash talk, porque vamos a que sea solamente como si fuera en la escuela, ¿no? Sí. En la primaria. Entonces nos vamos a ver las Olimpiadas. De tu corte de cabello, me voy a burlar de tu ropa. Nos vamos a ver las Olimpiadas y ya, o sea, que terminan las artes marciales mixtas. No, es necesario, pero tiene que haber un margen saludable, que va a ser picante en momentos, sí, y a veces para ciertas personas va a ser de mal gusto, lo entiendo completamente, pero tiene que haber ese margen. Ese caso de Jeff Neal me pareció de mal gusto, pero sigo pensando que, por ejemplo, tenemos un buen medidor con Colby Covington. Si comparamos a Ian Gary, lo que ha hecho hasta el momento, y Colby Covington, creo que
la opinión pública sería Claro. es muy distinta. Las personas estarían más abiertas a decir, ¿sabes qué? Ese muchachito Ian Gary no me encanta, pero no se compara con Colby. Claro. Colby llegó a un punto de ser detestable, ¿no? Sí, y bueno, ahí también en la otra parte de Ian Gary, o sea, es como decíamos, un tipo que llegó con una personalidad bastante, no sé, drástica en el sentido de yo reparto por todos lados y yo soy lo máximo y yo voy a noquear a todos y los voy a acabar, etcétera. Pero que abre la puerta, no sé, o sea, también tenemos que poner en contexto que el siguiente tipo del que vamos a hablar, que es Sean Strickland, es un caso muy particular, es un tipo muy peculiar, con una personalidad que tiene varios trastornos del tipo que ustedes le quieran llamar, por las causas que le quieran llamar, que además no tiene filtros. No tiene Entonces es todo este tema entre Sean Strickland e Ian Gary empieza por Sean Strickland tratando de hacerle un favor, supuestamente, ¿no? Que esa es la versión, a Ian Gary al decirle: no puedo creer que me encontré en línea que tu esposa escribió un libro sobre cómo ser la esposa de un atleta famoso, cómo conquistarlo y dejar de trabajar y, o sea, resolver tu vida, y que resulta que pues esta mujer es X cantidad de años mayor que tú y que además su ex esposo te hace que lo contrates y que vive contigo y que tú te pones el apellido de ella, ¿no? Insisto, ya cuando tú profundizas y ves que Ian Gary lo hace porque dice que el hijo que tiene ahora con ella iba a tener un apellido diferente al de su hermano mayor, pues que no quiso que tuviera que lidiar con eso, te hace una y lo movida hace madura. O sea, por eso te digo, me encanta el hecho de que ha mostrado, yo creo que su verdadera cara, cuando habla de esos aspectos personales, ¿no? Porque cuando lo veas me cuesta mucho pensar que alguien critique eso. Claro, desde afuera, si eres machista o algo, Claro, puedes decir, nada, que flojo, pero de repente ves lo que está haciendo y es más por un niño y tú dices, coño, es por un niño. Agarrar todo ese hate por un niño vale la pena y demuestra que eres un buen tipo. Ahora vamos con Sean Strickland. Es bien gracioso. Somos todos hispanos. Sean Strickland se metió donde nadie le preguntó, a dar opiniones que nadie le pidió. Claro. Y ahí es donde comienza la polémica, ¿no? Yo soy fiel creyente de que esto es peligroso. No todo el mundo, no es que no merecen, ¿no? Porque estaríamos hablando de dictadura y derechos, y esa no es la meta aquí. Pero hay que ser cuidadosos con las plataformas. Una persona como Sean Strickland, que sin duda, como dices tú, ha pasado por cosas en la vida que ha quedado evidenciado que no ha superado, que no ha recibido tal vez el tratamiento que requiere superar esas situaciones, le das una cámara y una plataforma gigantesca y puede ser bastante volátil. Yo creo que eso es lo que pasó, porque con Sean Strickland tuvimos un caso muy similar al de Ian Gary. Mientras era el hombre en el asiento disparando y manejando, era el rey. Las redes sociales lo adoraban. Sean Strickland es un crack. Lo odian porque dice las cosas como nadie las quiere escuchar. Y sí, como dices tú, no tiene filtros. Pero en el momento en que lo atacaron, lo vimos llorando en un podcast. Entonces, ¿dónde quedó la figura macho, Superman, que todo soy? Ahí es esa línea borrosa donde, en mi opinión, el carácter desaparece. A mí me gusta la consistencia en carácter. Conor siempre ha sido Conor. La única vez que no vimos a Conor siendo Conor fue en esa segunda pelea con Poirier, que parecía un Teletubby. Faltaba abrazar, claro, o sea, todo era abrazo y saludo, y le dieron saoco. Ya en la otra trató de traer el personaje nuevamente, pero la consistencia hace que las personas toleren más tu trash talk. Claro. Cuando eres consistente, cuando el nivel de tu trash talk es el mismo constantemente, la gente se acostumbra y se vuelve tolerable porque eres tú. Cuando no eres consistente, que es lo que pasó con Henry Cejudo, era ¿cómo era? The Messenger, The Messenger Henry Cejudo, tremendo competidor, no era muy popular porque su estilo no era el más noqueador, pero era muy talentoso. De repente se da cuenta de lo que está funcionando con Colby, genera esta figura llamada Triple C, que era el Cringe Master, ¿no? Donde alardeaba de todas las cosas que había logrado y volvemos, ganó popularidad, ganó relevancia, pero tal vez no de la manera más recomendable, llamémosle. Claro. Porque a pesar de que tienen éxito, cuando caen más duro que una persona común. Y es más difícil que puedan generar empatía, ¿no? O sea, es bien difícil que alguien diga, bueno, pues ya pasó tu personaje y ahora que te está yendo mal, pobrecito de ti, pues ahora ya me caes bien, ¿no? Retomando ahí 2 puntos. Primero, con Conor, tampoco estamos justificando, creo yo, no quiero hablar por Eric, pero tampoco estamos justificando que también Conor cruzó líneas, ¿no? También Conor
Habló de religión, habló de la esposa de Khabib, habló de Pero cosas que a son Conor se le fue. serias. Y ahora te pregunto, tu perspectiva con ese asunto. ¿Tú crees que mientras mayor sea tu estrellato, más tolerancia hay? Totalmente. Eso es el punto que iba a cerrar sobre ese tema en particular. Conor cruzó todas esas líneas, pero las pudo cruzar porque ya era Conor. Porque es Conor. Ya era Conor, que había roto récords de ventas contra Nate, con Eddie Eddie Álvarez. O sea, la línea se vuelve borrosa, sí. Y más cuando la propia promotora te lo está permitiendo. Ahora, tomando también de nuevo el caso de Sean Strickland, estoy de acuerdo en gran mayoría de los puntos. No quiero decir que lo estoy defendiendo, pero creo que un punto que es bastante digno de destacar, lo mencionó el propio Sean Strickland, creo, que es, una cosa es que tú me ataques a mí por algo que yo controlo, por algo que yo hice, por algo que yo decidí, refiriéndose a Ian Gary en el sentido de, tú te casaste con ella, tú decidiste tomar su apellido, tú decidiste traer al entrenador, a su ex esposo, al nutricionista, perdón, a vivir en la misma casa que ustedes. Claro. Tú decidiste eso me permite que yo me burle de ti y no debe haber problema. Claro. Por otra parte, el tema de Sean Strickland, por el que se termina burlando Dricus du Plessis y que termina generando esta reacción y luego que se peleen en las tribunas, Sean Strickland es víctima de abuso y es algo que él no decidió. Es algo que él no invitó a su vida. Es algo que a él le tocó vivir desafortunadamente como a muchas otras personas. Y creo que esa salvedad pinta esa línea en la que no voy a decir que no sea válido que te burles de eso, ya eso es cuestión de ti y de tus valores morales, pero sí es digno de tomar en cuenta que es algo que a mí me pasó, no es algo que yo hice o que yo decidí. Tienes razón. Y quizás por eso deberías de tener un poco más de empatía y no tocar ese tema que muy probablemente es muy sensible para mí, como es el caso de Sean Strickland, que es, o sea, un trauma de vida. De vida. Estoy totalmente de acuerdo y no lo había visto de esa manera, del aspecto de yo controlo, yo no controlé, no. La situación la ocasioné yo estuve de acuerdo mientras la otra no fui yo. Sucedió. Pero volvemos a recaer en lo que son las redes sociales, ¿no? Como en Puerto Rico dice, no tires piedras si tienes un techo de cristal. Entonces, desafortunadamente, aunque estoy de acuerdo contigo, entiendo que aquí en las redes sociales no existen reglas. Y lo que tú das es lo que vas a recibir. Y Sean Strickland, aunque suele atacar a cosas controlables por la persona a la que ataca, también es bastante fuerte con su... Sí, entonces yo creo que es un proceso natural del ser humano cuando estás acorralado. Sí, claro, de ver de cómo te defiendes. Y vas a la yugular. Entonces ya Sean Strickland había revelado eso en el pasado. Y es más, le dio las herramientas a sus enemigos, llamémosle, para poder lastimarlo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo en que no debería ser. No me parece prudente que tú utilices un trauma de ese nivel, un abuso sexual, un abuso infantil. Pero, bro, en las redes sociales no hay reglas. No hay reglas y el internet no perdona. O sea, estamos hablando de un internet que se burla de discapacidad física, de cosas traumáticas. Entonces, aunque estoy de acuerdo, es simple. Si no quieres que te lo hagan, no abres la puerta. Yo creo que algo que no sucede es que a peleadores que no son de esta manera los ataquen tan fuerte. No pasa. Claro. Por eso mismo, porque no han abierto esa puerta de su flujo externo y después regresa, sino que estos peleadores mantienen un respeto, puede haber trash talk, puede haber unos límites mucho más bajitos y se mantiene ahí. Claro, esa parte también es cierta, ¿no? O sea, tú puedes manejar un perfil bajo, pero en la medida en la que te topes con un Colby Covington, a Colby no le va a importar que tú nunca te hayas metido con nadie, va a buscar de dónde, ¿no? Indudablemente es también muy cierto algo que mencionabas al principio. Es algo necesario, ¿no? Es un mal necesario, llamémosle el trash talk. Es bien difícil controlarlo, sobre todo en la era de las redes sociales. Pero creo que ahí es bien difícil decir que tendría que caber la prudencia en un peleador cuando realmente tú lo que estás tratando de hacer es meterte en la cabeza de tu oponente, desconcentrarlo, generar más hype, que se venda más tu pelea, que se vendan más boletos, generar más followers, porque eso te va a abrir las puertas a otras cosas. Se ve difícil que haya un control o que se pudiera controlar el trash talk, pero sí tendría que haber quizás un poquito más de conciencia en decir, estas 3 líneas no las voy a cruzar, ¿no? Familia, al menos la familia, creo. Te puedo ser sincero, creo que va a empeorar. Sí, es muy probable. Creo que va a empeorar porque con el pasar del tiempo y la evolución de la medicina y todo, la salud mental ha tomado un papel más protagónico en el mundo entero.
Y las personas están poniéndole un poco más de énfasis a eso. Eso era algo que en el pasado, por el machismo y muchas razones, se obviaba, ¿no? No se hablaba de la salud mental. Entonces estamos viendo peleadores y atletas mucho más fuertes mentalmente. Entonces la única manera de tratar de penetrar esa pared sólida que han elevado es con trash talk. Y si no funciona, lo continúan aumentando hasta que eventualmente rompen esa pared con algo. Yo creo que el ejemplo de Leon Edwards fue magistral. Leon Edwards tiene gran capacidad para tolerar y parecía estar bien listo para Colby Covington. En el momento en que Colby tira esa curva y habla de su papá, vimos a Leon Edwards perder la cabeza por completo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí me parece negativo y espero que yo me esté equivocando. Creo que vamos a ver un aumento significativo en trash talk que rebasa los límites que deberían estar establecidos. Pues es muy probable, ¿no? La verdad, esperemos que no fuera el caso, pero sí, si tuviera que apostar, tristemente creo que me inclinaría por la opinión que bien mencionas. Pero igual, bueno, eso es lo que pensamos nosotros, un par de casuales de las artes marciales mixtas. La mejor opinión siempre la tendrán ustedes, así que bueno, déjenla por ahí en los comentarios y nos vemos en un siguiente episodio.